hasta el versículo 11. Filipenses capítulo 2, versículo 5 hasta el versículo 11. Gloria sea al Señor. Amén. Dice la Escritura: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias porque tú eres fiel, porque tú eres hermoso, porque tú eres nuestro Señor, porque tú eres nuestro Padre, tierno y amoroso. Gracias, Señor, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti. Tu palabra es hermosa y podemos meditar en ella para bendición de nuestra vida. Gracias, Padre, porque en ti está la vida y la bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Damos gracias a Dios. Bienvenidos mis hermanos. Saluda a las personas que están a través del internet. Vamos a meditar en los nombres de Cristo, que son muy importantes. Y cuando hablamos de los nombres de Cristo que la Biblia nos ofrece, y podemos concentrarnos en los datos bíblicos que allí encontramos. Entonces, antes de abordar este tema de la verdadera divinidad y de la verdadera humanidad de Cristo, recordemos algo muy importante con la declaración de la única persona del Hijo de Dios, que existe del Hijo de Dios. Existen dos naturalezas, la divina, y es por lo que Jesucristo es igual al Padre. Jesucristo es con el Padre, o sea, está en la naturaleza del Padre y el Espíritu Santo, o sea, está también la vida del Espíritu Santo. Y aunque se despoja de su gloria, dice la Escritura que se despojó de su gloria y se humilló, se hizo hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces toma la forma de siervo, y entonces está la naturaleza humana, la naturaleza divina, pero también está la naturaleza humana, porque es totalmente igual a nosotros, incluidas nuestras debilidades, nuestra naturaleza, excepto el pecado. Él no conoció pecado. Se hizo pecado, pero no conoció pecado. Es decir, cuando fue a la cruz del Calvario, llevó nuestras iniquidades, llevó nuestros dolores, llevó el castigo que nosotros debíamos haber llevado. Pero dice la Escritura, por sus llagas somos nosotros curados. Entonces podemos entender que el Señor Jesús o Cristo se hizo hombre. Dice la Escritura en Hebreos 2:11 que Adán enraiza a Jesús en nuestra raza humana, y expresa: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por el cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y cuando hablamos de las dos naturalezas, podemos estudiar entonces
los nombres de Cristo. Jesús, en primer lugar, cuando el ángel se apareció a José, dice la escritura en Mateo 1:21, y también a María, dice, anunció que el niño que les iba a nacer tenía por nombre Jesús. Dice, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Porque salvará a su pueblo de sus pecados. Y es importante notar que el ángel no dijo que le pondrán por nombre, sino que se llamaría, es decir, su nombre sería Jesús, dando a entender que el nombre ya había sido asignado, había sido asignado en el cielo. El Nuevo Testamento entonces nos presenta este nombre, Jesús, el nombre en hebreo Yeshua, Josué, y Yeshua, que significa ayudar, liberar, es decir, salvar. Y podemos entender esto. Cuando Moisés le coloca el nombre o va hacia la parte del nombre de Josué, él era Oseas, y Oseas significa el que ayudó, y Josué, o sea, Josué significa el que ayudará, Entonces viene la expresión Joshua, con lo que el nombre anterior entonces le añadía como prefijo la letra Y, y con esto entonces comienza el nombre de Dios, Yahvé, y se daba a entender que el mismo Dios que hasta entonces había ayudado a su pueblo, le había de salvar también en el futuro, le ayudaría, lo salvaría. El nombre de Cristo, el nombre con el carácter perpetuo del Salvador, el propio Cristo. Dice la Escritura en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Damos gracias a Dios por Jesucristo. Amén. Nombre sobre todo nombre es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ante tan glorioso nombre, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. El Dios salvará. Y es importante este aspecto cuando dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Así, mi hermano, que qué bueno es confesar la vida de Cristo a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, a través de Jesús podemos tener la hermosa, digamos así, asignación o ser hijos de Dios para bendición de nuestra vida. Entonces, junto con el énfasis en la iniciativa divina de salvación, el Dios salvará, descrita en Romanos. Vamos a ver en Romanos capítulo 5 y vamos a leer el versículo 6 y luego el versículo 8 y luego el versículo 10. Dice la escritura en Romanos capítulo 5, versículo 6. Dice la palabra del Señor, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el versículo 10 dice la Escritura, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, mis hermanos, qué bueno entender la acción de vida
la acción de bendición. Para que Cristo sea una realidad en nosotros, debemos confesarlo. Jesucristo es el Señor de mi vida. Es hermoso saber esto. Habla también la Escritura a través de los evangelios del yo soy, del yo soy. Yo soy. Es importante entender que Jesucristo es el gran yo soy. Esta expresión fue tomada cuando Moisés estaba en el desierto apacentando las ovejas. Y el Señor había escuchado o escuchaba el clamor de su pueblo, un clamor tremendo para que fuesen salvos o sacados de la esclavitud. De tal manera que ese clamor llega hasta el Señor. El Señor ve a aquel hombre que había sido llamado y estaba entretenido. Ustedes recuerdan la historia. Dice la Escritura que había una zarza que ardía y no se consumía. Y entonces Moisés, al ver esa zarza, se acercó para ver porque le llamó la atención. Normalmente, pues, ante el calor del desierto, una zarza, pues, rápidamente se esfumaba. Eran como un resplandor por causa del fuego y se extinguía fácilmente. Pero esta zarza ardía y no se consumía. Cuando Moisés fue a ver esto, dice la Escritura que el Señor le dijo: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Entonces se acercó a ver qué era lo que pasaba y entonces efectivamente hizo esto. Pero escuchó la voz de Dios que decía: mi pueblo está en gran afrenta y tú vas a ir a libertarlo. Y entonces dice la Escritura que Moisés se rehusó a hacerlo. Pero el Señor le dijo: yo soy quien te formó. Yo soy, yo te hice. Y entonces dijo: bueno, yo voy y les hablo. ¿Y quién voy a decir que me ha enviado? Él dijo: el yo soy me ha enviado. Y esta acción lo podemos ver también en la Escritura. En San Juan, capítulo 4, versículo 10. Dice la palabra del Señor, San Juan, capítulo 4, versículo 10, expresa: respondió Jesús y les dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame, perdón, San Juan, capítulo Primera de San Juan, estoy leyendo mal. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Expresa la palabra del Señor de esta manera. Dice la palabra de Dios: en esto conociste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Leamos también San Juan, versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Hay una acción de amor de parte del Señor y tiene algo importante para bendición de nuestra vida. El gran yo soy se manifiesta en amor, amor para con la humanidad. Mas Dios muestra su amor, dice la Escritura también,
para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, qué bueno notar la iniciativa divina. Es una iniciativa de dignidad. Cuando Jesús, dice la Escritura en el capítulo que leíamos de Filipenses capítulo 5, expresando que el Señor, estando en la gloria, se despojó de su gloria y se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, entonces se manifestó y murió en la cruz por nuestros pecados. Ante esa acción, entonces hay algo hermoso. Él se humilla y expresa la Escritura en el libro de Hebreos, capítulo 12, que Él se humilla de esta forma para bendición de nosotros. Y empieza una acción muy hermosa. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de sí sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Qué estaba ocasionando la acción del Señor? El amor, el cual por el gozo puesto delante de sí sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Entonces, hay una acción de vida para nosotros, de bendición para cada uno de nosotros. La vida de Jesús, el gran yo soy, el que salvará a su pueblo de sus pecados. En segundo lugar, Cristo. El Nuevo Testamento llama al Señor Cristo, que significa ungido. Isaías, capítulo 61, versículo 1, expresa esta manifestación del Cristo para bendición de nuestra vida. Isaías, capítulo 61, versículo 1. Dice la palabra del Señor. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Aquí hay una opción hermosa, el ungido de Jehová. Por cuanto me ha ungido Jehová, el Espíritu del Señor está sobre mí. Dice la Escritura, porque me ungió Jehová, la unción del Cristo. Y en Hechos, capítulo 2, versículo 36, también encontramos una acción hermosa en cuanto a la vida de Cristo. Dice la Escritura en Hechos 2:36, según sepan pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La unción del Señor. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es una manifestación notoria de un hecho perpetuo, la vida del Señor, confesada y manifestada para bendición de la humanidad. Yo creo, hermano, que
cada uno de nosotros podemos dar testimonio de cómo el Señor nos ha libertado, cómo nos ha sacado de la esclavitud, cómo nos ha hecho libres desde el momento en que conocimos a Jesús. Yo recuerdo, yo le conocí desde niño, aunque nací en un hogar cristiano, pero el hecho de que Cristo viniese a mi corazón era una realidad del amor de Dios. Sentí el amor y la ternura del Señor sobre mi vida. Luego, mi hermano, el hecho de predicar a Jesucristo y ver que personas lo reciben en su corazón y son llenas por ese poder y hay una acción de amor, sienten una manifestación de amor en su vida. ¿Cuántos de mis hermanos han sentido esa manifestación de amor? ¿Cierto? La vida de Cristo transformando nuestro corazón es algo muy hermoso. Su equivalente en hebreo es el Mesías, el Verbo. Y cuando entendemos eso en nosotros, es la palabra del Señor la que nos hace libres. Dice la Escritura, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es conocer a Cristo, el ungido, el que trae libertad a nuestra vida. Y eso trae excelencia a nuestro ser, porque es la unción del Señor sobre nosotros para bendición de cada uno. El ser transformados por la unción, por el aceite. Es Cristo en nosotros, es una unción hermosa. Así como se toma el aceite para ungir, para posiblemente como una acción de fe, cuando Cristo viene a nuestro corazón, es como la unción sobre nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque la Escritura dice que la unción, ¿qué hace? Rompe el yugo. Entonces, cuando Cristo viene a nosotros, nos hace libres. Y todo yugo que está esclavizándonos o toda acción que nos está atando hace que sea rota por la vida de Cristo. Acción espiritual, una acción hermosa, pero luego nosotros empezamos a darnos cuenta que es una realidad, porque los anhelos que antes teníamos por el mundo empiezan a ser cancelados. Algo muy hermoso en el testimonio de mi padre, él nos contaba que cuando recibió a Cristo en su corazón, repitió esa oración con tanta fe y se desgajaron sus lágrimas salieron de sus ojos y lloraba mucho, pero bueno, sintió mucho gozo y salió al otro día, él lo aceptó un domingo y al otro día salió a su trabajo. Y fueron sus días de trabajo normales esa semana. Pero siempre del pago, los sábados, al mediodía, que terminaban su jornada de trabajo semanal, recibían su pago y de ahí sacaban una parte para ir a la cantina y tomar. Y entonces él dijo, esta vez no voy a sacar nada. Pero sí recibió la invitación, le dijeron, vamos y tomamos. No se preocupe, pues en esta oportunidad otros eran los que iban a pagar. Y entonces él aceptó la invitación. Pero qué tremendo cuando él empieza a tomar la cerveza, sintió que no podía, no le pasaba. Y sintió como el toque del Señor recordándole el gozo que había experimentado. Definitivamente él no aceptó esa acción, dejó ahí la cerveza medio comenzar y salió, dijo yo no quiero estar aquí, y se fue. Y sentía que algo había transformado aún sus deseos en cuanto al pecado. Los yugos que hay en nuestra vida, cuando viene el nombre del Señor sobre nosotros, la vida del Cristo a nosotros, hermanos, traen libertad. Y entonces él sintió que era Cristo que estaba en su vida. Y por eso expresaba el Evangelio con toda claridad diciendo, el que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida.
El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Cristo es el Señor. Jesucristo es el Hijo de Dios. En segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Esa es la acción de la vida de Cristo. La palabra de Dios en nosotros hace que podamos tener poder, amor y dominio propio. Si Cristo está en nosotros, tenemos poder. Poder para ir contra toda obra del enemigo. El nombre de Cristo en nosotros hace que toda obra del enemigo no sea una realidad en nosotros, sino que sea deshecha. Pero además de esto, podemos tener el amor que experimentó el Señor por la humanidad. Dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando amamos al Señor, podemos tener dominio propio. Dice la Escritura en Primera de Juan 2:20, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Entonces, mi hermano, si la vida del Señor está en nosotros, está la unción. Y si la vida de Cristo está en nosotros, debemos conocer a Cristo. Para conocer a Cristo está la Escritura, la palabra de Dios. Por eso el Señor trae a nuestra vida lucidez, trae a nuestra vida claridad y podemos entender que hay una hermosa acción del Espíritu. Pero de ahí también viene una conexión del aceite con el Paracleto. Y cuando expreso esto, es que viene la acción de la vida de Cristo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. ¿Por qué no moraba antes el Espíritu Santo? Porque Cristo no estaba en nosotros. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando Cristo viene a nuestro corazón, nuestra vida cambia. Por eso yo recuerdo un coro que dice, cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Es un nuevo comienzo y entonces esa acción es una realidad. Viene al lado una persona, el ayudante, el que nos consuela, es la vida del Espíritu Santo. Es importante saber que junto al Verbo hecho carne, que empieza a ser una realidad en nosotros, está el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo podemos hacer ese Verbo una realidad en nosotros? A través de la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El pueblo de Israel se ungían sacerdotes, se ungían profetas y se ungían reyes. La unción significaba, en primer lugar, nombramiento para un oficio sagrado. Otro aspecto, establecimiento de una relación sagrada con Dios.
Con respecto a esto, entonces, se significaba que era una persona ungida, que tenía una relación sagrada con Dios. Él era el ungido de Dios. ¿Por qué? Porque tenía una relación con Dios. Y algo más, había una comunicación del Espíritu Santo. Entonces, Cristo fue ungido por el Espíritu Santo en el momento de su concepción. Cuando leemos en Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y le dice el ángel a María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Qué bueno saber que es la acción del Espíritu Santo, comparado como el Mesías, el Cristo que fue manifestado en su bautismo para ejercer una triple función o un triple oficio: rey, sacerdote y profeta. Era la unción de Cristo como rey, como sacerdote y como profeta. Ahora, hermanos, cuando Cristo viene a nosotros, hay una acción hermosa, real, porque ya somos hijos del Rey de Reyes. Amén. Porque hay una conexión espiritual por medio de Cristo. Es el sacerdocio. El sacerdote es el que tiene una conexión y puede comunicarse con Dios para tener la unción del Espíritu Santo. Y profeta, porque podemos también, no solamente con nuestro testimonio, sino con nuestros labios, anunciar el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Amén. Qué buena la unción y el nombre de Cristo. Cristo entonces es el Rey de Reyes. Cristo es el sacerdote perfecto, conforme dice la Escritura en el libro de Hebreos, según el orden de Melquisedec. Y es el profeta de la bendición, para bendición. ¿Cuántas acciones hizo el Señor? Entonces está el nombre de Jesús, Cristo y el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre o Hijo de Hombre. Cuando se habla del Hijo de Hombre, es una expresión que Jesucristo se aplica a sí mismo con mucha frecuencia. No se trata en ella de un término de humillación, sino un término de gloria, conforme la Escritura lo expresa. Dice que es el Señor en esa acción de hombre como hijo de Dios aprendió obediencia. Aprendió obediencia. Y qué bueno es entender esta acción, la obediencia. Si somos hijos de Dios, si la vida de Cristo está en nosotros, entonces como hombres debemos aprender obediencia. Dice la Escritura, porque el Hijo en Mateo capítulo 16, versículo 27 y 28, porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces hay una acción en cuanto a la vida de Cristo expresada por los mismos evangelistas o por los mismos evangelios, para nombrar, hacer que Cristo se manifestara como hombre y fuese visto por los hombres como hombre. Pero como siendo hombre, dice la Escritura, siendo hombre, aprendió obediencia. Y note que en esa acción de obediencia, dice la Escritura, que había de parte de él unos gritos fuertes, como allí en el momento cuando él estaba a solas con el Señor, clamando al Padre,
que era el que lo podía librar de la muerte. Era tremendo, ¿cierto, mi hermano? Por eso, en esa acción de hombre, aprendió que era humillarse, pero mantener la vida y la condición de santidad. Nosotros en Cristo podemos tener, si Cristo está en nosotros, podemos tener una condición de santidad. Que el Señor nos ayude, mi hermano. Realmente muchas veces se tornan circunstancias difíciles, asuntos difíciles, ¿cierto, mi hermano? A diario encontramos ataques difíciles y solo el poder del Señor nos puede ayudar para mantener la pureza y la santidad. Por eso, hermanos, debemos humillarnos delante del Señor y decir: Señor, necesito de tu intervención divina. Aprender a ser el hombre que fue Jesús. Ese hombre que estaba dispuesto a pagarlo todo para desarrollar una obra de redención. Dice la Escritura que fue una obra de redención. Y cuando el Señor expresa esto, ahí está en San Mateo 17, un versículo adelante, 22, diciendo: Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas el tercer día resucitará. Es tremendo. Por la vida de la pureza de Él. ¿Ustedes piensan, hermano, que Jesús hubiese resucitado si hubiese cometido algún pecado? No habría resucitado. Porque la acción de la vida estaba en Él, en la pureza. Por eso, mis hermanos, dice la Escritura que los que mueren en Cristo resucitarán primero. ¿Cuándo? En aquel día postrero, cuando Él venga por su iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estamos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes. Debe estar la acción del nombre de Cristo. Ese hombre que toma fuerza en nosotros para bendición de cada uno de nosotros. Entonces, dice la Escritura, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. San Juan 3:13. Y luego dice: pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir, ¿a dónde estará primero? Entonces, al entender esto, sabemos que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, subió y hace que nosotros podamos tomar esa acción de vida. ¿Qué pasará entonces? El que está en Cristo, los que mueren en Cristo, dice la Escritura, resucitarán primero. ¿Por qué? Porque está la vida de Jesús, de Cristo en él, la vida de la santidad. Luego nosotros, los que quedamos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con él. Pero ¿qué pasará en esa acción? Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Cuerpos corruptibles en cuerpos incorruptibles. Incorruptibles. Para gloria del Señor. Para reinar con Él por la eternidad. Por eso el nombre de Cristo debe tomar fuerza en cada uno de nosotros cuando nos llamamos cristianos. He estado meditando en el Señor y hay tantas historias de vida que el Señor pudo experimentar con muchas personas, con ciegos, con cojos, con paralíticos, con personas de gobierno, con tantas personas estuvo el Señor y siempre se caracterizó por ser el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre que no cometió pecado, que por nosotros se hizo pecado para que nosotros pudiésemos alcanzar la gloria y la bendición. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Entonces pensemos, Jesús es mi Señor. El Cristo
aquel que murió en la cruz, nos da la capacidad de recibir la unción, esa unción que es también para ti, para que tú puedas ser rey, seas hijo del rey, para que puedas ser sacerdote y puedas ejercer esa comunión con el Padre, pero también para que puedas profetizar con tu testimonio y portarnos como hombres, como auténticos hombres para la gloria de Dios. Hombres sin tacha. Y cuando uso el término hombre, no se está excluyendo a la mujer. Hoy las personas están preocupados de decir ellos y ellas para referirse del hombre. Entonces, todos y todas preocupados. No, Cristo sabe que tú eres la vida auténtica si estamos en Cristo. Amén. Hombre o mujer, varón o mujer. Si estamos en Cristo, somos realmente un real sacerdocio para la gloria del Señor. Vamos a ponernos en pie y vamos a agradecer al Señor por su amor inefable. Es necesario que cada día podamos participar del alimento que es la palabra de Dios. Necesitamos comer de Cristo y beber de su sangre. La Escritura dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Entonces, se refiere al lado divino y al lado humano. Lo hermoso de la vida, del alimento perfecto en Cristo para bendición de nuestra vida. Que podamos, hermanos, entonces, para bendición, entender que el nombre del Señor Jesucristo es hermoso. Nombre sobre todo nombre es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ante tan glorioso nombre, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Padre, gracias por tu palabra. Qué bueno poder meditar, Señor, en el nombre del Señor, de Jehová de los ejércitos. Aquel que se hizo hombre, que se despojó de la hermosura de su reino y se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte más tremenda, que era la muerte de cruz, para otorgarnos vida y traer esa unción a cada hombre y a cada mujer, para que fuésemos hechos reyes, sacerdotes para alabanza de su gloria, y pudiésemos llevar la gran comisión, el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Gracias por la asignación que tenemos en Cristo. Gracias porque conocemos tu precioso nombre. Gracias, Señor, por tu amor inefable. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios. Amén. Débese a ese aplauso al Señor.